Hola chicos, bien, esta es nuestra clase número 4. Ya empezamos una nueva temática que se llama dinámica. Y hasta el momento hemos estudiado solamente el movimiento de las partículas. A eso es lo que llamamos cinemática. Y la dinámica estudia la cinemática además de las causas. Las causas están relacionadas con un nuevo concepto que llamamos fuerza. ¿Qué es fuerza? Es la cuantificación de la interacción entre dos o más cuerpos. ¿Cómo es eso? Miremos, desde dos mundos diferentes. Desde el nivel microscópico se le llaman fuerzas de campo, porque tienen asociado un campo. Un campo es simplemente una eh, permeación del espacio en el que en cada punto del espacio se le asocia un vector. Lo vamos a ver luego. ¿Qué tipos de fuerzas de campo hay? La gravitacional, la electromagnética, la débil y la fuerte. En particular, estas dos tienen una, una familiaridad bastante fuerte. Miremos, este lo vamos a ver más en detalle quizás la siguiente semana. Este es como un abrebocas. La fuerza gravitacional implica tener dos masas separadas a una distancia d. La fuerza gravitacional me dice que esta masa m pequeña siente una fuerza debido a la masa grande, que es esta fuerza de acá, fuerza que la masa grande le hace a la masa pequeña, y que la masa grande también siente una fuerza hecha por la masa pequeña. El módulo de este señor, es decir, el módulo de la fuerza, viene dado por esta expresión, proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. En el caso de electricidad es similar. En vez de masa, cargas. Y la misma estructura. Tenemos una fuerza que la carga Q le hace a la pequeña y una fuerza que la carga pequeña le hace a la grande, que va en la otra dirección. Y el módulo se llama fuerza eléctrica y es proporcional al producto de las cargas dividido en la distancia al cuerpo. Además, las dos van actuando sobre un vector que es paralelo a la distancia que los une. Esas son las características que luego vamos a ver en más detalle. Esas no nos interesan mucho, es bueno saber de dónde vienen, pero no nos interesan mucho eh, a este nivel en, en la parte principal o primaria de la dinámica. A nivel macroscópico, en cambio, sí nos interesa lo que sucede. A nivel macroscópico uno habla de fuerzas de contacto. Ejemplo, cuando tengo un resorte y una manija y le hago una fuerza a la derecha. Para hacerle una fuerza tengo que agarrar la manija. Aquí también cuando tengo un niño que arrastra sus juguetes, también tiene que hacerle una fuerza en esta dirección para que él avance. O incluso al pegarle una pelota, yo con el pie tengo que hacerle una fuerza a la pelota para que la pelota avance. En todos los casos hay contacto. Por eso se llaman fuerzas de contacto. ¿Qué efectos produce una fuerza diferente de cero? Es decir, en los casos anteriores, ¿qué efecto produce el hecho de que se hace fuerza? Patear el balón. Si no se patea el balón, pues el balón se queda quieto. Pero al patearlo, al aplicarle una fuerza, tenemos movimiento. Y para entender este movimiento, simplemente hay que tener en cuenta la naturaleza vectorial de, eh, de la fuerza. ¿Cómo es eso? Pues
Si yo pateo esta pelotita en esa dirección azul, ella no se va a ir para acá. No, ella sale para allá y se va con una parábola de acuerdo al tiro parabólico. Pero el movimiento inicial es en dirección de la fuerza. ¿Listo? Entonces aparecen las leyes de Newton. Las leyes de Newton son las leyes que me caracterizan las fuerzas. Entonces, mire, la primera, una de las formas de describir la primera ley de Newton es de la siguiente manera. Si un objeto no interactúa con otros, es decir, la fuerza resultante es cero, recuérdense que la cuantificación de la fuerza, perdón, de la interacción, o sea, ponerle un número que el tamaño de la interacción es la fuerza. Entonces, si no hay interacción, no hay fuerza. En otras palabras, si la fuerza resultante sobre un objeto es cero, es imposible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración cero. ¿Vale? Es, es posible, perdón, es posible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración cero. En otras palabras, lo que está diciendo es, si no hay aceleración, si hay aceleración cero, implica que, am, que la velocidad es constante. Y también habla de marco de referencia. El marco de referencia ya lo vimos en una clase anterior de movimiento relativo, que pueden ser inerciales o no inerciales, y la mejor aproximación de un marco de referencia inercial es un marco que se mueve a velocidad constante con respecto a un punto de referencia que en este caso serían estrellas lejanas, por allá viene. En ese caso, la Tierra, nuestro planeta, es un buen marco de referencia inercial, ¿vale? Otra vez, si no hay fuerzas, la aceleración se puede describir como cero. En otras palabras, si no hay fuerza, la velocidad es constante, ¿vale? Vamos a subrayar eso. Si la fuerza resultante es cero, la aceleración es cero, que implica velocidad constante. El estado natural de los objetos es el estado de reposo. Eso se creía hasta los años 1600. ¿Cómo es eso? Pues si yo llego y tengo el piso y tengo un objeto, una pelota, la pelota se mueve y llega ahí, frena. Si tengo un objeto aquí arriba y lo dejo caer, ella llega ahí, baja y frena. Por eso la gente pensaba, ah, sí, mira, el estado natural es que no se mueva. Sin embargo, Galileo Galilei empieza a hacer sus experimentos mentales y él dice, ¿qué pasaría si el piso fuera completamente liso? ¿O qué pasaría si no hubiese am, rozamiento con el aire? Nada de esas cosas, es decir, si no hubiese atmósfera, si estuviéramos en el espacio exterior, fricción cero. Entonces él dijo, ah, pero es que lo que sucede es que los objetos frenan, paran, porque hay fricción. Entonces a él se le ocurre, cualquier objeto que se le da una velocidad inicial, la mantendrá si no hay fricción externa que lo retarde. Entonces, si la pelota está en el piso y el piso es completamente liso y no hay nada que lo detenga, pues la pelota se va a seguir moviendo todo el tiempo. También una nave espacial en el espacio exterior, pues si tenemos un cohete, ¿vale? Y como no hay aire, él siempre se va a mover con la misma velocidad constante. Eso es lo que utilizan para mover naves espaciales, para poner satélites y demás alrededor de la Tierra. Y tenemos otra definición de la primera ley de Newton. En ausencia de fuerzas externas, que es lo de anterior argumento, y cuando se ve desde el marco de referencia inercial, otra vez el marco es importante, un objeto en reposo se mantiene en reposo
Claro, porque aquí estoy hablando de una velocidad inicial. Si la velocidad inicial es cero, pues sigue siendo cero. Y un objeto en movimiento, o sea, la velocidad diferente de cero, continúa en movimiento con una velocidad constante, que es equivalente a lo que dijimos acá. Si no hay fuerzas externas, la velocidad es constante. Es decir, el delta V es cero, que es lo mismo que decir que la aceleración es cero. O sea, son dos formas de poner la primera ley de Newton que significan exactamente lo mismo. ¿Cuál es la conclusión? Si la fuerza total es diferente de cero, la aceleración es diferente de cero. Si la fuerza total es cero, acá, entonces la aceleración es cero. Entonces hay una relación directa entre fuerza y aceleración. Yo digo que la aceleración es proporcional a la fuerza. Entre más fuerza haga, más aceleración voy a tener. Hablemos de la masa inercial. Para esto, se define de la siguiente manera. La masa inercial es la tendencia de un objeto a oponerse a un cambio en su velocidad. ¿Cómo entenderlo? Bueno, pues pónganse a pensar. Si yo tengo aquí un carro, ¿listo? Un tren o lo que sea, tiene una masa, digamos, grande, versus aquí tengo eh, el primito, una masa pequeña. Si yo quiero hacerle una fuerza e intentar moverlo, ¿cuál se mueve mejor? ¿Cuál es más fácil de mover? Ah, pues el niño en el triciclo. ¿Por qué? Porque la masa es más pequeña. Se opone menos al movimiento. Esa masa inercial, lo que pongo acá, mover un carro de juguete versus mover un camión usando la misma fuerza. ¿Cuál gana? El que tiene menos masa, sencillamente porque se opone menos al cambio de velocidad. Como es un cambio de velocidad, es lo mismo que aceleración. Entonces, entre más pequeña la masa, más fácil es acelerar y viceversa. Entre más grande la masa, más difícil acelerar. Y podemos usar estas dos nociones lógicas de que la aceleración es proporcional a la fuerza y la aceleración es inversamente proporcional a la masa para escribir que la aceleración es fuerza total sobre masa. O lo que es lo mismo, la fuerza total es una suma vectorial de fuerzas y al pasar la masa a multiplicar, pues me queda masa por aceleración. Como es un vector, yo tengo tres ecuaciones en las tres componentes específicas. Y a eso es lo que llamamos segunda ley de Newton. Miremos un ejemplo. La caída libre, en la caída libre, la única aceleración diferente de cero va en la dirección vertical. Entonces la gravedad va hacia abajo y en el eje Y es donde yo digo ahí hay aceleración. El eje Z y el eje X no tendrían aceleración. Si no tienen aceleración, no tienen fuerza. Entonces yo puedo decir que la segunda ley de Newton toma la forma suma de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y, pero la aceleración en Y va hacia abajo. Entonces va un signo menos. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que tener en cuenta la naturaleza vectorial? Pues aquí es, en cuestión de dirección, mg. Y así queda entonces descrita la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas es menos m por g. ¿Cómo se ve? Pues si tengo la masa, hacia abajo aparece una fuerza que yo voy a llamar el peso. Esta es la misma fuerza gravitacional, porque ¿de dónde viene? Pues de la fuerza que la Tierra le hace a un objeto, hacia el centro de la Tierra, por eso es hacia. Ese peso nosotros lo vamos a llamar W, porque en inglés es weight, es más fácil de llevar esa W. La magnitud del peso es masa por gravedad. Entonces, pues eso.
fácil ver que yo puedo escribir esto simplemente como menos W. Al ponerlo como vector, pues tengo que poner la dirección en la que estoy, que en este caso es J. El signo solo me indica la dirección. Hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. La fuerza negativa implica que va hacia abajo. La fuerza gravitacional siempre se dirige al centro de la Tierra, que para gente en la Tierra, esa es la dirección abajo. Si es hacia abajo, es negativo. Miremos las unidades. En el análisis dimensional, pues tengo dimensiones de fuerza, son dimensiones de masa, dimensiones de aceleración. ¿Vale? Dimensiones de masa m, aceleración y longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, las dimensiones son ml sobre t cuadrado. En el sistema internacional, la masa es en kilogramos, la longitud en metros, el tiempo en segundos, es decir, tengo 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que equivale, o defino mejor, como 1 newton. El sistema CGS, pues masa es en kilogramos, distancia en centímetros, tiempo en segundos, y eso también tiene un nombre, es una DINA. Por eso, en los laboratorios se utilizan unos aparaticos que tienen un resortico adentro que se llaman dinamómetros. Entonces es un aparato para medir fuerza. Una dina es 10 a la menos 5 newton. Miremos un ejemplo, porque claro, mucho bla bla bla, pero de aquello nada, miremos un ejemplo. Tengo un disco de hockey y al disco de hockey le pega uno por acá y otro le pega por acá con el palo de hockey. Es decir, hay dos fuerzas. Esas fuerzas, la primera 20 grados con una magnitud de 5 newton y la segunda 8 newton a 60 grados. La masa del disco es 0,3 kilogramos y me pregunta el vector aceleración, la magnitud de la aceleración y el ángulo de la aceleración. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esto no es más que un ejemplo de suma de vectores. Entonces, simplemente, ¿cuál es la estrategia? Descomponerlos. Miremos acá. El F1 está en el cuarto cuadrante. Entonces voy a tener F1 coseno de 20 en I menos F1 seno de 20 en J. Y luego F2 está en el primer cuadrante, todo es positivo. Coseno de 70 más F2, la magnitud, seno de 60 en J. Hagamos esto rápido en la calculadora. Entonces 5 coseno de 20 menos 5 seno de 20, que a mí me da 4,7 en I menos 1,7 en J. Y esa vaina es en Newton, porque es una fuerza. Similarmente, aquí me queda 8 coseno de 60 en I más 8 seno de 60 en J. Y si lo hacemos, esto nos da 4 en I más 6,9 en J. Y esto es Newton. Si hago la suma, ¿vale? Si hago aquí F1 más F2 y con I, J con J, me queda 8,7 en I menos 5,2 en J, ¿vale? Esa es la suma de fuerzas, lo que sabemos. También puedo decir que F, esto es F total, F total. La F total es en X, como ven el vector, F total en X es 8,7 Newton y F total en Y es menos 5,2 Newton, ¿vale? Ahora utilicemos eso para nuestra definición de aceleración. Por segunda ley de Newton,
La suma de fuerzas, que es la fuerza total, es la masa por la aceleración. Tengo componente en X, componente en Y. Cada componente me da la componente de la aceleración. Esto es 8,7 newtons sobre 0,3 kilogramos. Y esta es menos 5,2 newtons sobre 0,3 kilogramos. Si hacemos este cálculo, nos va a dar 29 metros por segundo cuadrado acá y menos 17 metros por segundo cuadrado en este lado. Ya tengo las componentes de la aceleración. ¿En qué cuadrante está? Pues está en el mismo cuadrante de la resultante. Pues hagamos algo aquí. Vamos a llevar este vector, llevémoslo y lo ponemos acá. Pues si se fijan, aparece una resultante a este lado, ¿vale? Am, aquí no debería ser, el dibujo nos ayuda. Eh, esto no debería ser negativo porque tengo 1,7 negativo y el 6,9 más grande es positivo. Entonces esto es todo positivo, 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 positivo y positivo. Está en el primer cuadrante, como tiene que ser. Esta es la resultante, es el que total. Y la aceleración es paralela a la F total. Por eso está en el primero. Hallemos el ángulo. Si tengo esta es mi aceleración, a ver, qué más bonito. Voy a poner esto. Este es beta A, el vector A. La magnitud de A es la raíz de estos números. 21 al cuadrado más 17 al cuadrado. Eh, pueden hacerlo rápido en la calculadora. Esto me está 34. Y el ángulo, tangente inversa de 17 sobre 29, nos da aproximadamente 30 grados. ¿Vale? Miremos aquí. Esto sería componente acá, componente acá, a X, a Y. Y ahí terminaría ese problema. Bien, ese es un ejemplo ahí facilito. Vean que es solo vectores y la conexión entre fuerza y aceleración a través de la primera ley, segunda ley. Hablemos de tipos de fuerza. Ya habíamos introducido un poquito lo que era la fuerza gravitacional. ¿No? Es entonces igual. El módulo es una constante de proporcionalidad que se llama constante de gravitación universal, porque es de gravedad, el producto de las masas sobre distancia al cuadrado. Y dijimos que esto era el peso. Si le pongo la naturaleza vectorial a gravedad, tengo una vector gravedad. Eso es lo que se llama el vector de campo gravitacional. La magnitud, pues es mg. ¿Cuánto vale g entonces en este contexto? Si se fijan, g es simplemente todo lo que no es m pequeño. Lo que está en verde es lo que es g, la constante, la masa de la Tierra, y aquí se toma un promedio del radio de la Tierra, y eso es un número conocido. Acá me hace falta un negativo, implicando la dirección, ¿no? Sí. Para el caso de la Tierra, el caso de la Tierra, va hacia abajo. Y la magnitud es simplemente lo que llamamos mg. Es decir, cuando yo pongo estos números, los meto ahí, eso es lo que me da más o menos 9,8. Es decir, la fuerza gravitacional tiene un módulo que es igual al producto entre esta masa y la aceleración de la gravedad.
gravedad. Entonces yo puedo definir una masa que se llama masa gravitacional, que me mide la intensidad de la atracción gravitacional entre un objeto y la Tierra. A mayor masa, la fuerza que tiene es mayor, pero ojo, no se confunda entre fuerza y la aceleración de la gravedad. Claro, la fuerza es mayor, pero la aceleración es la misma, los mismos 9,8. Para efectos prácticos, la masa gravitacional y la masa inercial tienen el mismo valor. La inercial es la del movimiento arriba y esta es la gravitacional definida con la fuerza gravitacional. Este es un tipo de fuerza, fuerza del peso, ya sabemos que va hacia abajo. Otro tipo de fuerza es la fuerza normal. La fuerza normal aparece cuando un cuerpo está sobre una superficie. Esta fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie. Si tengo un objeto aquí en el piso, un vector perpendicular a la superficie es este de acá. Hacia allá va la fuerza normal. Si tengo un plano inclinado, la fuerza normal sigue siendo perpendicular a la superficie. Esta es la superficie. ¿Ok? Tener en cuenta eso. Otro tipo de fuerza que nos interesa es la fuerza de fricción. Cada vez que hay movimiento, los objetos frenan debido a la fuerza de fricción, según la primera y la segunda ley de Newton. Esa fuerza de fricción es una cuantificación de la resistencia al movimiento y tiene aplicaciones en la vida cotidiana. Cuando yo corro y hay viento, me cuesta más. Cuando yo manejo carro o moto, también necesitamos la fricción para que las llantas se muevan. Si no, no se mueven. Pues acuérdense, si ustedes tienen su carro y ha llovido y están por una trocha y solo barro, pues las llantas van a derrapar. No se mueven porque no hay fricción. La fricción es necesaria. A nivel microscópico, cuando uno tiene un objeto sobre una superficie, la fricción se da debido a la, ¿cómo sería esto? La imperfección de las superficies. Una caja no es completamente lisa, el piso tampoco es completamente liso, y entre esos bordecitos es donde se hace la fricción. La fricción se opone al movimiento. Por eso, si esto quiere moverse hacia la derecha, se va a oponer de esta manera. Fíjense que esto es un concepto que vamos a utilizar y es cuando yo tengo un objeto, yo le dibujo las fuerzas que actúan. Aquí está la normal, perpendicular a la superficie, el peso que va hacia abajo, una fuerza externa, está, no siempre está, depende de si se le hace una fuerza externa y automáticamente aparece la fricción, porque se opone al movimiento. Tengo dos tipos de fricciones, la fricción estática, la fricción cinética. La fricción se define como el producto entre un coeficiente de fricción y la fuerza normal. Ese coeficiente de fricción pues es estático para la fricción estática y cinética para la fricción cinética. Es una constante y depende de los materiales en contacto. Depende de los materiales en contacto. Es diferente frotar piel con piel que piel con asfalto. El coeficiente es diferente. Es diferente madera con vidrio, madera con madera. Y esos están en una tablita, ¿vale? Pero ¿cómo funciona esto? Entre cinético y estático. Pónganse a pensar, cuando les han puesto tarea en la casa de mover el sofá. ¿Listo? El sofá. Hay que moverlo. Vaya, mijo, muévame ese sofá de aquí a la otra esquina porque ya me cansé de verlo ahí. Hay que darle un aire a la sala. Cuando ustedes empiezan a mover el sofá, inicialmente, al hacerle la fuerza, es más difícil moverlo que cuando ya se está moviendo, acomodarlo. ¿Vale? Agarren el sofá de su casa y hagan ese experimento en este momento. Pausen el video y hagan eso. ¿Se dieron cuenta? Al
empezar a querer moverlo, hay que hacer un poquito más de fuerza, pero ya cuando empieza a moverse, ya donde le pongo el sofá, mamá. Eso está cuantificado de la siguiente manera. En la región estática, antes de moverse, la fuerza de fricción es igual a la fuerza que yo empiezo a hacerle. Entonces ella crece, 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 crece. Llega a un punto crítico en donde voy a empezar a mover el sofá y la fuerza decrece y llega a un punto constante. Zona estática, zona cinética. En la zona estática, la fuerza de fricción estática es igual a la fuerza que yo le hago. Y en la zona cinética ya tengo un movimiento. La fuerza se sigue oponiendo al movimiento, pero la fuerza es más pequeña. ¿Ven? Acá hay un máximo y esto es mucho más pequeño que ese máximo. El cinético siempre, a excepción de esta región, ¿cómo llamamos esta región? Como una región de intermedia. Eso pasa en microsegundos, no se ve. Lo que uno ve es esto, pues esa fricción siempre es coeficiente cinético por la fuerza normal. ¿Cómo medimos eso? Yo tengo lo que les mencioné, los coeficientes para algunas materiales o superficies en contacto, pero ¿cómo llegamos a esos números? Bueno, de la siguiente manera. En el primer caso, para la parte estática, yo agarro un objeto en un plano y empiezo a subir el plano. Cuando el momento en que el objeto llega a un ángulo, que se llama ángulo crítico, se empieza a mover, mido ese ángulo, hago el análisis de fuerzas y saco el coeficiente. Mírenlo acá. Para esto vamos a usar algo que se llama un diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libres son dibujar las fuerzas sobre el objeto importante, y luego aplicar vectores. ¿Vale? Miremos. En el plano inclinado tengo una fuerza normal, la fuerza estática, que es la que hace que no se mueva, y tengo el peso que va hacia abajo. Hacia abajo es hacia abajo, no es hacia abajo de acá. ¿Sí ven ahí? Hacia allá no va el peso va hacia abajo, en dirección menos J. Si este es teta. ¿Vale? Y vamos a aumentar teta hasta teta crítico. En ese teta crítico todavía no hay movimiento. Y acá hay una estrategia y es agarrar estos ejes y ponerlos acá. Es equivalente a rotar la cabeza un poquito. ¿Ven? Este eje, esto está diagonal, diagonal, y aquí hay un ángulo teta. Como son vectores, tengo componentes seno y coseno y aplico segunda ley de Newton. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. ¿Cuáles están en X? Esta a la izquierda, esta a la derecha, igual a cero. Y en Y tengo esta hacia arriba y tengo esta hacia abajo. ¿Vale? Eso ya es un sistema de ecuaciones. Con un sistema de ecuaciones se puede resolver fácilmente. Despejo esta, me queda, eh, lo paso al otro lado y me queda mg es igual a n sobre coseno. Y ese mg lo pongo acá en la ecuación 1 y despejo. Queda la fuerza de fricción estática es la normal por la tangente de ese ángulo. Para el ángulo crítico, la fuerza de fricción estática es máxima. Estoy aquí en este punto. Entonces, la fuerza es equivalente al coeficiente estático por la normal. Igual, encuentro que el coeficiente de fricción estático es la tangente de ese ángulo. Y ya tengo cómo armar mi tabla. Agarro diferentes materiales de este bloque con esta superficie, mido ángulos críticos y sale. Para la parte cinética es algo similar. Tengo un disco de hockey, tengo una fricción cinética, ya se va moviendo, ya le pegué,
Después de pegarle, ya no hay más fuerzas, salvo la que hay entre el disco y el hielo. Pongamos unos números. Velocidad inicial, 20, que se mueve 115 metros antes de detenerse. Por eso pongo velocidad final cero. La pregunta es, ¿cuál es esa coeficiente cinético? Vuelve y juega. ¿Cuáles son las fuerzas? Son solo tres. Tengo fuerza normal, fricción cinética y el peso. No hay más fuerzas, acuérdense. Yo le pegué al inicio, pero aquí no me está interesando cómo empezó a moverse, sino cómo se va a detener. La única fuerza que hay es la de fricción. Vuelve y juega. En las dos dimensiones vamos a tener la segunda ley de Newton. En X hay una masa por aceleración y en Y es cero. ¿Listo? ¿Cómo tiene que ser la aceleración para que frene? Pues tiene que ir hacia allá. ¿Listo? Aquí le voy a poner un negativo menos ma, porque la aceleración es negativa, aunque si no le pongo el negativo, igual la matemática me va a decir que es negativo. De hecho, dejémoslo negativo para que ustedes se den cuenta de que la misma matemática me dice que es negativa. Es más, aquí ya se ve. Si paso este allá, queda menos F sobre M, que eso es algo negativo. Y en Y, ¿cuáles fuerzas hay? Esta que va hacia arriba, positiva, esta que va hacia abajo, negativa. En Y no hay aceleración porque el disco no va saltando en el piso, no va rotando. Por eso sé que no hay aceleración. Otra vez, un sistema de ecuaciones. Pongo la definición de fricción. Tengo la aceleración menos mu por g. Como las superficies no cambian y esto es lo que me representa las superficies, yo puedo decir que el coeficiente es constante. Como la aceleración de la gravedad tampoco cambia, dos cosas constantes multiplicadas me dan otra constante. Entonces, es un movimiento uniformemente acelerado. Puedo utilizar el modelo de partícula con mis ecuaciones. El hecho de que frene me da que la velocidad final es cero. El delta X es la distancia que me dicen que se mueve, 115 metros, y esta aceleración es lo que acabamos de hallar. Despejamos y encontramos, desde el punto de vista cinético, una ecuación para encontrar el coeficiente de fricción cinética. Otra de las fuerzas que quiero revisar es la fuerza de tensión. Entonces, ¿cuáles llevamos? Fuerza del peso, fuerza normal, fuerza de fricción y ahora fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión aparece cuando hay objetos atados a cuerdas. Cuerdas. Siempre que hay cuerdas, hay tensión. Cuerdas, cables, lo que sea. La estrategia. Si cortamos la cuerda imaginariamente, la dirección de la tensión es opuesta a la dirección que tomaría el objeto. ¿Cómo es eso? Si yo corto esta cuerda, ¿para dónde agarra la masa? Para abajo. Ah, entonces hay una tensión hacia arriba. Si corto esta cuerda, ¿para dónde se va el objeto? Hacia allá. Ah, entonces hay una tensión en esta dirección. Lo mismo aquí. Se iría para allá, entonces la tensión va en el otro lado. Y así podemos dibujar las fuerzas de tensión adecuadamente. Cosas a tener en cuenta. Si tengo la misma cuerda, es la misma tensión. Y lo opuesto se cumple. Cuerdas diferentes, tensiones diferentes. Miren este ejemplito acá. Tengo una cuerda que me une esta masa a la pared, como es una cuerda, que es la tensión 1, y después otra cuerda atada a través de una polea, dos cuerpos. Misma cuerpa, vea, se me lengua la traba. Misma cuerda, misma tensión. Por eso uso el T2 para estas dos y aquí el T1. Si corto acá, la masa se va para abajo, obtengo la dirección. Si corto acá,
Esto es equivalente a que se fuera hacia atrás o, de hecho, aquí también es fácil. Si se mueve hacia allá, pues la fuerza tiene que ir hacia allá. Misma cuerda, misma tensión. Diferentes cuerdas, diferentes tensiones. Y corto acá, esto se va libremente a la derecha, por eso la tensión va en la otra dirección. Eso es. Después vamos a ver más ejemplos, ya con todo, tensiones, aceleraciones, fricciones. Las primeras ocasiones vamos a despreciar la fricción para hacer simplificaciones. Analizamos el sistema de ecuaciones y resolvemos. Ya con la fricción es un poquito más eh, compleja las ecuaciones, porque es una ecuación más. Si tengo un sistema 2 por 2 pues voy a tener un sistema 3 por 3, pero tampoco es más complicado de lo que parece. Listo, chicos. Chao, chao.